Estimados estudiantes de octavo, bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Naturales titulado Tabla Periódica. Aquí les presentamos a la tabla periódica, la cual organiza a 118 elementos, desde el hidrógeno, que es el 1, hasta el 118, que es el oganesón. Aquí podemos ver que la tabla periódica presenta una estructura y organización dada. Esta va a estar presente gracias a las características y propiedades que tienen cada uno de los elementos que la constituyen. Ahora comenzaremos definiendo qué es la tabla periódica. La tabla periódica es un esquema que incluye a todos los elementos químicos. Estos van a estar ordenados según su número atómico o Z, de manera creciente, es decir, del número 1 hasta el 118. La forma que tiene la tabla periódica refleja la estructura, naturaleza y propiedades que presentan los diferentes elementos químicos. Si tú no tienes a disposición una tabla periódica, puedes revisar la que se encuentra disponible en el texto para el estudiante de Ciencias Naturales de octavo año en las páginas 166 y 167. En plataforma está disponible el link para que tú puedas acceder a la descarga de esta publicación. Los orígenes de la tabla periódica se le atribuyen a Mendeleev, un químico ruso que ordena los elementos conocidos hasta su época de acuerdo a la masa atómica. Él nota que los elementos, al organizarlos de esa manera, siguen un patrón a los cuales se le llama periodos. Si observas la lámina, podrás ver que la organización periódica que él establece es similar a la que nosotros conocemos en la actualidad, aunque con menos elementos, entendiendo que muchos de ellos han sido descubiertos en años recientes. Además, la tabla periódica de la actualidad ordena los elementos, como ya hemos visto, según su número atómico y no por masa atómica. Revisaremos ahora las generalidades de la tabla periódica, comenzando con la definición de un grupo y un periodo. La tabla periódica presenta 18 grupos. Estos corresponden a las líneas verticales o también llamadas columnas, y 7 periodos, los cuales corresponden a las líneas horizontales o filas. Los invitamos a que cada uno de ustedes pueda ir respondiendo a las preguntas que se plantearán a continuación, las cuales van a ir en base a los siguientes 5 elementos, los cuales son el oxígeno, el azufre, el selenio, el fósforo y el cloro. Estos van a ir presentes según su símbolo químico y también su número atómico, para que podamos ir desarrollando las preguntas. La primera es, ¿qué elementos forman parte del mismo grupo? Si recordamos la lámina anterior, un grupo corresponde a las líneas verticales de la tabla periódica. En este caso, los elementos que forman parte del mismo grupo van a ser el oxígeno, el azufre y el selenio. La segunda pregunta dice, ¿qué elementos forman parte del mismo periodo? Y si recordamos, un periodo corresponde a la organización de la tabla periódica donde los elementos van a estar ordenados en las líneas que van a ser horizontales. En este caso, la agrupación de el fósforo, el azufre y el cloro. La tercera actividad les plantea el siguiente desafío: realizar la configuración electrónica de los elementos que se presentan allí. Así que ahora puedes hacer una pausa al video, realizar la configuración electrónica en tu cuaderno y después comparar con la que se presenta en este video. Comencemos desarrollando la configuración electrónica de los elementos del mismo grupo, del oxígeno, del azufre y del selenio. Para recordar cómo se construye la configuración electrónica, ocuparemos de ejemplo al oxígeno. El oxígeno es de Z8. Eso significa que tiene 8 electrones, los cuales tiene que ordenar y disponer en los diferentes niveles y subniveles respectivos, comenzando por el nivel 1. El nivel 1 presenta un subnivel, el cual es S. En ese subnivel pueden haber 2 electrones. De los 8 iniciales ocupamos 2, nos quedan 6.
pasamos al segundo nivel, el cual tiene los subniveles S y P. En el subnivel S caen 2 electrones. Hasta el momento hemos ocupado 4. Los 4 restantes van a ir al subnivel P del nivel 2. Si hacemos la suma de electrones ocupados hasta este momento, tenemos 2, 4, 8. El total de electrones que posee el oxígeno cuando está neutro. Para el azufre, hacemos la continuación de la configuración electrónica, la cual resulta en lo siguiente: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Y en el caso del selenio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p4. Ahora que ya hemos realizado las configuraciones electrónicas, para asegurarnos de que están correctas, podemos cada uno de nosotros sumar los números que están arriba de los subniveles y verificar si es que estos números corresponden con el Z. De esa forma vamos a ver que hemos dispuesto la misma cantidad de electrones que posee cada uno de los elementos. Revisemos ahora la configuración electrónica de los elementos del mismo periodo, los cuales son el fósforo, el azufre y el cloro. En el caso del fósforo, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. Y en el caso del cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Con esta parte ya desarrollada, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 3 está dispuesta en dos partes. La primera dice: ¿qué hay en común entre los elementos de un mismo grupo? Y la parte B: ¿qué hay en común entre los elementos de un mismo periodo? Recordemos las configuraciones electrónicas y veamos qué similitudes presentan. Comencemos con los elementos del mismo grupo. Si nosotros notamos, en el caso del oxígeno, el azufre y el selenio, ambos tres elementos finalizan sus configuraciones electrónicas en el mismo subnivel y con la misma cantidad de electrones de valencia. A saber, 2p4, 3p4 y 4p4. Y en el caso de los elementos de un mismo periodo, ¿qué pueden notar ustedes que tienen en común? Sí, que todos terminan en el mismo nivel y en el mismo subnivel. En este caso, en el nivel 3 y en el subnivel P. De tal forma que podemos llegar a la siguiente conclusión. Los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles. Y los elementos de un mismo grupo presentan características químicas similares, ya que presentan la misma configuración electrónica en el nivel más externo con igual electrones de valencia. Ahora veamos la clasificación que podemos encontrar dentro de la tabla periódica. Observemos ahora a la tabla periódica del inicio. Vamos a poder ver cómo podemos encontrar formas de clasificar a los elementos presentes aquí. Comenzando con esta demarcación, donde vamos a encontrar a los elementos que conocemos como los metales. En verde, a los no metales, luego a los metaloides y finalmente a los gases nobles. Revisemos características de cada uno de estos grupos, que se clasifican según su estructura. Comencemos con los gases nobles. Los gases nobles se consideran estables, debido a que sus electrones de valencia completan sus niveles, ya sea con 2 o con 8 electrones. Estos elementos son monoatómicos, eso significa que tienden a no enlazarse. Son inodoros e incoloros. Ejemplos: el helio, el neón o el criptón. Si nosotros vemos la tabla periódica, vamos a poder notar que los gases nobles se van a ubicar en el grupo 18. En el caso de los metales, estos elementos son brillantes y son buenos conductores de la electricidad y el calor. A temperatura ambiente están en estado sólido. Son elementos maleables y dúctiles, y cuando forman enlaces tienden a ceder electrones de tal forma que quedan positivos en forma de catión. Ejemplos: aquí tenemos al mercurio, que está con estos asteriscos. Esto es porque el mercurio
no cumple con la idea de que todos los metales son sólidos a temperatura ambiente. Este es un metal líquido. Otro ejemplo de metal es el magnesio o el cobre. Si nosotros vemos nuestra tabla periódica, podemos encontrar a los elementos metales ocupando la mayor parte de esta estructura. Vamos ahora con los no metales. Los elementos no metales carecen de brillo y son malos conductores de electricidad y calor. Estos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Sus características es que son quebradizos y no son dúctiles. Y cuando forman enlaces, captan electrones, es decir, forman aniones quedando negativos. Ejemplos: el azufre, el nitrógeno o el oxígeno. Si vemos nuestra tabla periódica, se disponen aquí marcados de color verde. Luego tenemos a los metaloides. Los metaloides van a presentar un comportamiento intermedio entre metales y no metales. Si un metaloide reacciona o se enlaza con un metal, va a tener características de un no metal. Si se enlaza con un no metal, va a comportarse como un metal. Estos elementos son sólidos a temperatura ambiente y son buenos semiconductores eléctricos. Ejemplos: el boro, el silicio o el arsénico. Y si vamos a nuestra tabla periódica, lo vamos a encontrar de forma intermedia entre lo que eran los metales y los no metales. Otra forma de clasificar a la tabla periódica es según los bloques basados en los electrones de valencia, de tal forma que tenemos al bloque S, donde tenemos a los primeros dos grupos y al helio, al bloque P, que va entre el grupo 13 y el grupo 18 sin el helio, al grupo D o al bloque D, que va a estar entre el grupo 3 y el grupo 12, y el bloque F, que va a ser en este caso esta parte donde vamos a tener a los lantánidos y a los actínidos. De tal forma que los bloques S y P se denominan elementos representativos, el bloque D, elementos de transición, y el bloque F, los elementos de transición interna, donde teníamos a los lantánidos y a los actínidos. Ahora vamos a revisar las propiedades periódicas, que son características en este caso que van a manifestarse dentro de la tabla periódica. Vamos a revisar el radio atómico. El radio atómico se define como la distancia media comprendida entre dos núcleos de un mismo elemento. A su vez, este radio atómico puede variar si el átomo en cuestión se convierte en un ion. Si el átomo pierde electrones, vamos a ver que la variación va a ser a que el átomo disminuye su radio. A diferencia de que el átomo pueda ganar electrones, este radio puede aumentar. El radio atómico dentro de la tabla periódica varía de la siguiente forma. Aumenta hacia abajo en los grupos y aumenta hacia la izquierda en los periodos. De tal forma que si lo viéramos desde otro punto de vista, podríamos notar de que el elemento flúor es más pequeñito que el rubidio, que está al otro extremo, tanto en el grupo como en los periodos. La electronegatividad. Esta es otra propiedad periódica que se define como la capacidad que tienen los átomos para poder atraer a sus electrones. ¿Cómo varía la electronegatividad dentro de una tabla periódica? Esto se hace según la escala de Pauling, la cual no considera los gases nobles, puesto que estos de manera natural tienden a no enlazarse. De tal forma que la electronegatividad varía de la siguiente forma. Aumenta hacia la derecha en los periodos y aumenta hacia arriba en los grupos, siendo el flúor el elemento más electronegativo. De tal forma, ahora hemos llegado al final de este video. Les invitamos a todos a que puedan plantear sus dudas en el foro respectivo
a su profesor o profesora de ciencias naturales, a que puedan desarrollar su trabajo, indicando que esta nueva guía de trabajo está dispuesta para que puedan trabajar con un compañero. Sin más, espero que esté muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos a todos.